Hey, ¿qué onda? Bienvenido a una nueva Masterclass. En esta Masterclass vamos a estar hablando acerca de lo que la Biblia dice acerca del liderazgo. Quiero tomar un momento para agradecer a todos los que han estado en Patreon un rato. Hay varias personas que han estado desde la primer Masterclass. Ya llevan como año y medio apoyando a través de Patreon. Y cada clase que doy, veo como más o menos la misma cantidad de gente empieza las clases, pero cada vez más personas están haciendo todas las clases, que me demuestra un compromiso también de tu parte de aprender. Entonces, yo estoy agradecido de tener la oportunidad de hacer este contenido y estoy también agradecido que tú te das el tiempo de aprender junto conmigo. Entonces, esto va a ser una clase semanal y van a ser 8 clases y vamos a estar hablando de historias de la Biblia que ejemplifican liderazgo. Ahora, esta clase está dividida en 2 secciones. La primera es el liderazgo personal y el segundo es el liderazgo organizacional. Y lo que quiero decir con esto es que para poder ser un líder efectivo en el contexto de una organización, necesitas ser un líder efectivo en el contexto de tu propia vida, de tu propio entorno, de tu propia cosmovisión. Entonces, sí, quien no se sabe liderar no va a saber ser líder. Entonces, como dije, 4 clases van a hablar acerca de tu autodesarrollo como líder y 4 clases se van a tratar de cómo implementar acciones en el contexto de una organización para cumplir con los objetivos y las metas de esa organización. Esto obviamente va a ser con un filtro cristiano porque voy a estar usando historias de la Biblia y es lo que la Biblia dice acerca del liderazgo, pero tiene aplicaciones a cualquier contexto. Un poco de mi trasfondo: yo fui pastor 12 años, ahora estoy en una organización, mi título es director de Latinoamérica, pero lo que realmente hago es que superviso varias casas hogares que tenemos y recaudo fondos para niños en esas casas hogares. Aparte de eso, he tenido 3 negocios personales, 2 que tuve que cerrar porque empecé a trabajar de tiempo completo y ya no tuve tiempo para supervisarlos, pero un negocio que continúa, que es un negocio de rentas vacacionales, que una vez más tuve que reducir el tamaño, pero en su apogeo, fueron 16 casas que tenían y como 9 empleados de tiempo completo que estaban a mi cargo. Entonces, en Horizonte también 12 años de pastor. Cuando empecé eran 3 personas en el personal, cuando salí eran 33 personas en el personal. Entonces, esa es la experiencia que tengo organizacional. He sido líder principal de organizaciones medianas. He sido emprendedor en empresas pequeñas. Y estoy dentro de una organización actualmente que es una organización muy grande, de mucho renombre en Estados Unidos y con personas de una capacidad enorme. Uno de los líderes trabajó para la FBI 25 años, de esos 25 años 10 estuvo en el liderazgo más alto del FBI. Es una institución obviamente muy importante en los Estados Unidos. Mi jefe directo fue vicepresidente en una organización que tenía ingresos anuales de $7 mil millones. Sé que ganaba un dineral, que ahora redujo su salario por un 90% porque él cree en lo que estamos haciendo en esa organización. Entonces, estoy rodeado de personas de una capacidad de liderazgo mucho mayor a la mía, por mucho superior a la mía. Entonces, tengo el privilegio de seguir aprendiendo. Entonces, esta primera clase está gratis tanto en mi canal de YouTube como en mi cuenta de Spotify. Si quieres ver las otras 7 clases, si te registras durante el tiempo que se están dando las clases, tiene un costo de $5 al mes. Esa clase me va a tomar 3 meses, entonces si te registras ahorita, la clase completa te va a costar como $15. Y si quieres esperarte hasta el final, puedes hacerlo, pero es como quieras. Ok, entonces, el tema de la primer clase es el llamado. Y sé que la idea de el llamado es una idea muy cristiana, entonces quiero también hacer esto un poco más amplio. Pero, antes de tomar un paso en una dirección, necesitas tener en claro un destino. Si te subes al carro y empiezas a manejar sin tener un destino en mente, vas a perder el tiempo.
Y es un balance entre dos cosas. Que uno es, no puedes cambiar la dirección de un carro estacionado. Si el carro está estacionado, puedes mover el volante todo lo que quieras y no va a afectar la dirección del carro. Pero también es tonto pensar en velocidad antes que dirección. Entonces, tu meta como persona que aspira al liderazgo es desarrollar un sentido de llamado personal. Y sé que eso se escucha grandioso, pero tiene que serlo un poco. Todas las personas que son líderes aptos y capaces tienen una idea de un destino mayor, de un propósito mayor. Y para nosotros que somos cristianos, ¿cuánto más tenemos que sentir que hay una fuerza divina detrás de lo que estamos haciendo? Porque sabemos que estamos yendo en una dirección que Dios nos ha llamado a seguir. Esa es la idea de llamado, que no es algo que nosotros hemos decidido, sino que es algo a lo cual Dios nos ha llamado. Una vez más, en círculos no cristianos, esto podría ser destino, esto podría ser tu meta de vida. Pero si no tienes un llamado claro, no tendrás una dirección clara. Y muchas personas se esfuerzan por saber qué hacer en su día a día antes de enfocarse en saber hacia dónde se van a dirigir. El por qué hacer lo que van a hacer. Hay dos tipos de llamado en el mundo cristiano, en el mundo teológico. Uno es el llamado general. Eso es a lo cual Dios nos ha llamado a todos como cristianos, a ser hijos suyos, a ser personas de fe, a ser personas nobles, a ser personas buenas. No estoy hablando de ese tipo de llamado. Estoy hablando de que todo líder tiene un llamado específico. Hay llamados que aplican a todos los cristianos y hay llamados que únicamente aplican a un individuo. Ejemplos. Adán fue llamado a atender la creación. Noé fue llamado a construir un barco. Moisés fue llamado a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué fue llamado a conquistar la tierra prometida. Gedeón fue llamado a conquistar a los madianitas. Nehemías fue llamado a reconstruir los muros de Jerusalén. David fue llamado a ser rey. Salomón fue llamado a ser rey. Isaías fue llamado a ser profeta, y hasta más específico el tipo de profecías. O sea, como ejemplo más claro de esto es Jesús, específicamente en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, como en el capítulo como 11 o 12, hay una transición donde dice que pone su rostro hacia Jerusalén y empieza su ascenso a Jerusalén para morir por los pecados de la humanidad. Que la vida de Jesús tenía un llamado específico y ese llamado específico era morir por nuestros pecados. Jesús no estaba como... Él dijo, yo sé para qué vine. Yo obedezco los mandatos de nuestro Padre. Y ese es el problema. Particularmente los hombres, pero en general el humano no le presta mucha atención a un propósito mayor para su vida. Eso es cierto más con personas jóvenes. La gran mayoría de personas de 20 y tantos años simplemente quieren conseguir un trabajo que les permite pagar la renta y estar en su casa y tener un PlayStation 5 y a lo mejor consigo novia o a lo mejor me caso, pero quién sabe. Eso no es liderazgo. El primer paso del liderazgo es saber que tu vida fue creada con un propósito y perseguir ese propósito con tanta pasión que generes experiencia y excelencia en esa área. Entonces, dejaos un ejemplo de mi vida. Dios me llamó a mí a ser un maestro de la Biblia. Esto para mí es claro. Es más, mis 12 años de pastor no sentía un llamado claro al pastorado, pero sí a la enseñanza. Y si en algún momento seguiste el ministerio mío en Horizonte, sabes que todo giraba en torno de enseñar la Biblia. Ahora que ya no soy pastor, sigo haciendo este contenido. ¿Por qué? Porque sigo creyendo en la enseñanza. Pero, oh sorpresa, que conseguí trabajo en una institución, como digo, en un ministerio, en una organización grande. Yo no tengo título universitario, ahorita estoy empezando a sacar mi título. No tengo así un currículum de súper impacto. O sea, ser pastor de una iglesia grande y creciente sí es un buen
un buen elemento dentro del currículum. Ser empresario es un buen elemento dentro de un currículum. Pero les digo, aterricé un trabajo espectacular. La verdad, mi trabajo está chidísimo. ¿Cómo? Porque al apasionarme por la enseñanza, me desarrolló como comunicador. Y como comunicador tengo la habilidad de recaudar patrocinios para los niños, y esa es la razón más grande que aterricé el trabajo que tengo. ¿Por qué? Porque mi llamado produjo una pasión, mi pasión produjo experiencia, y esa experiencia produjo excelencia. Pero si no tienes un sentimiento de llamado, no vas a tener una urgencia o una pasión. Y si no tienes una urgencia y una pasión, no vas a tener el tiempo de desarrollar la experiencia, y esa experiencia no se va a derivar en excelencia. Un ejemplo, muchas personas quieren empezar un podcast, ¿no? Pero lo hacen nada más porque pues, Chancho hizo un podcast y fulano hizo un podcast y yo quiero un podcast, pero no hay un llamado. Realmente Dios ha puesto algo en mí que vale la pena compartir. Entonces, porque no hay un llamado, no hay una pasión. El primer mes subes 4 episodios, el segundo mes 2 y el tercer mes 1. Y porque no hubo una pasión, no hubo suficiente experiencia para desarrollarte. Literal, te van a tomar 100 episodios de un podcast realmente sentir que estás agarrando la experiencia. Pero no vas a llegar a 100 episodios si no tienes esa pasión. No vas a tener esa pasión si no tienes ese llamado. Y si no tienes la experiencia, no vas a desarrollar la excelencia. Si no tienes un llamado específico, no tendrás la convicción para perseverar, para continuar. ¿Por qué? Porque va a haber crítica. ¿Por qué? Porque van a haber abandonos, van a perder amistades. 3, va a haber cansancio. El desarrollarte como persona, cansancio. En el ámbito cristiano va a haber tentación. El enemigo no quiere que crezcas, entonces te va a enviar tentaciones, va a haber incertidumbres. Ok, entonces, 9 tips para descubrir tu llamado. Y esto es basado en la historia de Moisés. Se me olvidó escribir qué capítulo es, se los debo. Pero en el versículo 3 de este capítulo, creo que es como capítulo 4 de Éxodo, dice, lo voy a leer y voy a estar dando algunos consejos para descubrir tu llamado. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta gran visión, hablando de la zarza ardiente. Por causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y Moisés dijo, heme aquí. Para descubrir tu llamado necesitas disponibilidad. Necesitas decir, Dios, yo quiero ser usado. Dios hará más con disponibilidad que con talento. Cuando tú dispones tu vida y la pones en manos de Dios, y ese es el primer paso, el simple hecho de querer ser usado por Dios. Amigo, ¿tú quieres ser usado por Dios? ¿Tú quieres que tu vida cuente? ¿Tú quieres hacer una diferencia? El llamado empezará cuando tú dispones tu vida y la pones en manos de Dios para que Él te use. Versículo 5, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y él dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esa es la idea del temor de Dios, que una vez más, para desarrollar tu llamado necesitas tener una alta estima por lo divino. Tienes que darte cuenta que lo terrenal, lo terrestre, lo temporal no amerita el máximo esfuerzo, que tiene que haber un llamado superior. Entonces déjalo, aplico en el término no cristiano antes de entrar al cristiano, que obviamente es un filtro cristiano. Aquellas personas que son líderes reales no están trabajando por un cheque, por la nómina. Están trabajando porque realmente creen que están haciendo algo que va a mejorar sus futuras generaciones, que realmente creen que va a mejorar su comunidad, que realmente va a hacer una diferencia. El ego no es el mayor motivador, aún para los empresarios seculares. Pero en el mundo cristiano, saber que Dios mismo es el que te ha llamado. Una historia similar es cuando Dios llama a Pedro y Pedro está muerto de miedo, y es en ese contexto que Jesús le dice, no temas, yo te haré pescador de hombres. Pedro descubre su llamado al tener una alta estima por Dios. Cuando entiendes que Dios es grande, eso te va a motivar a soñar en grande. 7 dice, y luego dijo Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias.
He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Entonces, la tercera cosa para determinar tu llamado es identificar una necesidad. Eso es lo que hizo, eso es lo que pasó también con Nehemías, que llegó un amigo y le dijo, hey, los muros de Israel están quemados por fuego y derrumbados. Dios le hace ver una necesidad. Deja que tu llamado se base en una necesidad ajena, no en una ambición personal. Una vez más, el mejorar tu propia condición es una motivación demasiado pequeña. Necesitas tener una convicción de que lo que hagas con tu vida va a suplir una necesidad. Va a suplir un vacío que realmente va a hacer una diferencia medible en la vida de las demás personas. Versículo 10. Ven, por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Eso también es súper importante. Claridad. No son 1000 cosas, es una cosa. Entonces, 1, disponibilidad. 2, temor de Dios. 3, necesidad. 4, claridad. Que tu llamado no sea vago. ¿Cuál es mi llamado? Mi llamado es ser hijo de Dios. Aunque ya dije, hay llamados generales, pero necesitas un llamado muy específico. Como digo, mi llamado de vida es enseñar la Biblia. Mi llamado como humano es hablar acerca de lo que he aprendido de la Biblia. Así de específico. Necesita haber claridad para tu llamado. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? 5, dependencia. Tu llamado debe de ser tan grande que entiendes que sin ayuda divina no lo vas a hacer. Y sé que eso se escucha a ambición, pero es mejor ambicionar y tener que depender de Dios. Todos los líderes de la Biblia tuvieron que ambicionar a tal grado que su dependencia era en Dios y no en sus propias habilidades. Ninguno de nuestros héroes tuvo sueños alcanzables a través de su propio esfuerzo. Una dependencia de Dios. 5. Versículo 12. Dice, ve y yo estaré contigo, y esa te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Dios dijo a Moisés, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel, y si les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. El punto número 6 para resolver el tema de tu llamado es entender que estás siendo comisionado. Yo soy, me envió a ustedes. Eso no se trata, y de repente en el mundo cristiano se dice, sigue tus sueños. Ok, sí, pero por eso me gusta más llamado que sueños. Porque llamado es una comisión. Es como un general del ejército dándole una instrucción a sus soldados. De la misma forma, imagínate la pasión que tendrás si realmente crees en lo más profundo de quién eres. Dios me llamó a hacer esto. Eso te va a permitir atravesar paredes. Eso te va a permitir ser constante cuando los demás desisten. Eso te va a permitir hacer constantemente lo que las personas promedio hacen ocasionalmente. Entender que tu llamado tiene más que ver con obediencia que con simplemente deseos personales. Y Dios recompensa la obediencia. No vas solo. Imagínate caminar sabiendo que tienes el respaldo de Dios. Era el capítulo 3 porque este es el capítulo 4. Entonces Moisés respondió, capítulo 4, versículo 1. He aquí, no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Y le dijo además, mete tu mano en tu seno, y se convirtió en lepra, y después lo sacó y estuvo bien. Y dice, si no creen esas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y aquellas aguas se harán sangre. El siguiente es adaptabilidad. Y ese es un principio de liderazgo. Cuando tienes un llamado, tienes que utilizar los recursos que Dios te ha dado. Se me hace curioso que los 3 recursos que Dios les da es su mano y agua del río. Muchas personas no toman el primer paso porque creen que no tienen las suficientes herramientas. En la historia del niño que da los 5 panes y los 2 peces no es suficiente, pero poco en manos de Dios puede ser multiplicado. Una vara en manos de Dios puede ser una señal. Una mano en manos de Dios puede ser una señal. Unas gotas de agua en manos de Dios es una señal. Entonces, no te limites por falta de recursos. Una persona con un llamado, pero sin recursos, hará infinitamente más que una persona con recursos, pero sin llamado. Una persona con visión y claridad y propósito y dirección podrá hacer más con 1,000,000 de limitantes que una persona que tiene todas las oportunidades, pero no tiene la convicción profunda para emplear estrategias de éxito. Adaptabilidad. Después, versículo 2, 10 al 17, habla de la ayuda que Aarón le va a otorgar, que él sigue haciendo excusas. Moisés dice, yo no sé hablar. Dice, ok, entonces Aarón va a hablar por ti. El punto número 8 es, necesitas apoyo. Necesitas apoyo para 2 razones. 1, tu llamado debe ser tan grande que no lo puedes hacer sin ayuda de Dios, pero también dentro del liderazgo, tu visión necesita ser tan grande que necesites apoyo de las demás personas para poder cumplirlo. Y 2, cuando vives en comunidad, eso te va a pulir. No hay tal cosa como un líder que no lidera. No hay tal cosa como un líder que no tiene seguidores. Como definición básica, un líder es una persona que ha vivido con suficiente visión para que otras personas se sumen a lo que esa persona está haciendo. Y por último, el versículo 18 dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, dijo, iré ahora y veré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Última cosa es, necesitas aprobación. Necesitas desarrollar un llamado, pero necesitas estar en un contexto donde personas más maduras que tú, más sabias que tú, con más trayectoria que tú puedan decir sí. Autoevaluación no es suficiente porque nos cegamos. Un ejemplo de esto es una mujer que era maestra de escuela dominical cuando yo tenía 8 años. Y esa mujer en la iglesia cantaba más fuerte que todos y tenía una voz terriblemente desafinada. Y me acuerdo una vez que dando una clase dijo, yo sé que Dios me ha llamado a ser una artista cristiana de talla internacional. Yo sé que un día voy a llenar estadios. Y yo a mis 8 años dije, le dicen, ¿no? En ese entonces no existía autotune. Ahora a lo mejor con autotune algo se puede hacer, pero su voz estaba terriblemente desafinada. Tan terriblemente desafinada que yo como niño de 8 años me pude dar cuenta. Tú puedes decir, Dios me ha llamado a hacer esto. Pero necesitas personas que puedan decir, sí, efectivamente vemos ese llamado en tu vida. Y eso va un poco en contra de la naturaleza. Normalmente sentimos que aunque haya oposición, ok, hablemos de oposición. Si la oposición es de colegas, es diferente. Si la oposición es de gente que está debajo de ti en el desarrollo o en la organización, es diferente. Pero necesitas personas por encima de ti que puedan dar fe que sí, efectivamente, Dios te está llamando. Sí, efectivamente, eso suena a algo. Y algo que no tengo en mis notas. Pero por eso llamado es más importante que sueños. Sueños son impulsos, llamado es una comisión. Y si Dios te comisiona a hacer algo, te va a dar las herramientas para hacerlo. Y si las herramientas son débiles, se pueden mejorar. Mi nivel de comunicación ha mejorado infinitamente a cuando empecé. Cuando empecé no era bueno, pero era lo suficientemente bueno para darme cuenta que había potencial de crecimiento. Y sí, a lo mejor esa muchacha que sentía el llamado a ser una artista de talla internacional, a lo mejor se hubiera metido a clases de canto y le hubieran dicho, hey, sí tienes el potencial, ahorita cantas del nabo,
pero es porque no tienes buen oído, pero ponte esos monitores, escúchate y a lo mejor tiene un rango impresionante de voz y lo que le fallaba no era la voz, sino el oído y a través de un entrenamiento puede mejorar, pero necesita haber un proceso de evaluación y de aprobación de una persona que sabe de lo que está hablando. Y cuando juntas todas estas cosas, podrás desarrollar un llamado. Y el primer paso para desarrollarte como líder es tener intencionalidad detrás de las cosas que haces. Y para tener intencionalidad detrás de las cosas que haces, necesitas operar con un llamado. Gracias por tu tiempo, Dios te bendiga y nos vemos en Patreon para las próximas clases.